Entonces vamos a hablar del obsesivo en la vida cotidiana, no vamos a hablar de trastornos obsesivos, etcétera. Y lo primero que me pregunta José Luis es cuáles son los rasgos fundamentales del obsesivo cotidiano, es decir, de los que estamos aquí hablando en este momento, que somos confesos y mártires de la obsesión, y de muchos de ustedes, y que seguro de muchos de los que conviven con ustedes se van a dar cuenta cuando yo les hable de cuáles son los rasgos del obsesivo. Fundamentalmente hay dos palabras que son los que condicionan la vida del obsesivo. Dos palabras fundamentales. Luego hay dos o tres más que las explicaré. Que es el control y la responsabilidad. Es decir, el obsesivo quiere tenerlo todo perfectamente controlado, todo bajo control, que nada se le escape de las manos. Se pasan la vida intentando tenerlo todo al amparo de su mente, al amparo de su conducta. Naturalmente, como esto es imposible, les recalco, ¿qué es lo que pasa? Que siempre vive preocupado, siempre vive angustiado porque hay algo que se les escapa. Primer rasgo fundamental del obsesivo, sentido del control. Y el segundo rasgo fundamental, el segundo rasgo que domina su vida, el sentido de la responsabilidad. El obsesivo es una persona que vive siempre conjugando la palabra tengo que hacer esto, tengo que arreglar la casa, tengo que hacer la comida, tengo que hacer esto en el trabajo, tienen tal sentido de la responsabilidad, son tan autoexigentes consigo mismo, se ponen unos niveles, unos listones tan altos que viven siempre como el que está intentando pasar un examen con un 10. Y esto les somete a una gran tensión que les amarga, entre otras muchas más cosas que hablaremos, la vida. Fundamentalmente, les repito, dos rasgos fundamentales que tienen control y sentido de la responsabilidad. Pero hay otros dos o tres también muy importantes que ustedes los van a reconocer enseguida, que es el sentido del orden y de la perfección. El obsesivo es una persona que lo quiere tener todo perfectamente hecho, todo ordenado. Algún tipo de orden, porque muchas veces le pregunta a uno a un obsesivo si es ordenado en su casa y le dirá que no. Pero sin embargo en su trabajo es muy ordenado. Y al ama de casa le pregunta a uno si es ordenada para las cosas del coche, cómo lleva el coche, y le dirá que no, pero sin embargo en casa es muy ordenado. En lo que a él le importa, al obsesivo es muy ordenado y tiene un gran sentido de la perfección. Otra característica del obsesivo normal, repito, del que va andando por la calle, el que va escuchándonos en el coche ahora, es el sentimiento de culpa. Siempre se sienten culpables de todo. Cuando algo sale mal, son introyectivos. Introyectivos quiere decir, cuando pasa cualquier cosa, hay dos formas de reaccionar. Ustedes la habrán visto siempre a su alrededor. Cuando sucede cualquier problema, hay dos tipos de personas. Unas que son introyectivas, es decir, que rápidamente dicen, pues la culpa es mía, lo he hecho yo mal, y otras que son proyectivas, que viven felices, nunca tienen la culpa de nada. Pase lo que pase a su alrededor, la culpa es de los otros. ¿Verdad que les suena esto? ¿Verdad que hay gente que cuando pasa cualquier cosa rápidamente, pues yo soy el culpable, yo lo he hecho mal, perdonarme? Y otros que pase lo que pase y dicen, yo no tengo nada que ver. El otro es el culpable. Pues los obsesivos son introyectivos, es decir, viven dominados por el sentido de la culpa. Y por último, esto es muy importante, el obsesivo siempre vive en el futuro, con esa necesidad que tiene de controlar, con esa necesidad que tiene de preverlo todo, pues siempre está preocupado por el futuro. No goza el momento porque ya está pensando qué va a hacer mañana. Está de vacaciones y está pensando en lo que va a hacer la semana que viene. Ahora está en la playa y dice, la semana que viene me voy a ir a Turquía, a Egipto, donde quiera. Y ya está pensando en cómo organizar, cómo va a salir, si el guía turístico va a venir a buscarles bien, con lo cual no goza ni de la playa ni de Egipto, porque cuando está en Egipto ya está pensando en cómo van a ser la vuelta al trabajo. Se dice normalmente que en psicología que el obsesivo vive en el futuro y el depresivo en el pasado, con lo cual ninguno de los dos vive el presente, José Luis. Conocía yo un amigo que recientemente, en el mes de junio, pasó una pequeña temporada en el Parador de Bayona, un amigo. Y nada más llegar y ver el mar desde su habitación del Parador de Bayona decía, a ver si cuando vuelva a trabajar me acuerdo de esto. Me acuerdo de esta vista. Eso es obsesión, ¿no? Eso es obsesión, siempre pensando en el futuro. Aunque sea en lo positivo, siempre pensando en lo que va a suceder mañana. ¿Y por qué están aumentando tanto hoy en día los obsesivos? Bueno, es que los trastornos obsesivos en general están aumentando mucho en las sociedades occidentales. Ojo, que por ejemplo las estadísticas últimas hablan de que en las sociedades occidentales, la nuestra incluida, hay 3 veces más alteraciones obsesivas que en las orientales. Y esto es muy curioso porque esto no pasa en ninguna otra alteración. Es decir, las depresiones, la esquizofrenia, cualquier este tipo de alteraciones psiquiátricas son prácticamente iguales en el número, en el tanto por ciento, en cualquier país oriental que en el occidental. Sin
embargo, las obsesiones no. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema no es un problema de razas, no es un problema de genético, es un problema de cultura. La cultura occidental está favoreciendo el rasgo obsesivo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la cultura occidental nos somete a una mayor tensión, con lo cual los rasgos nuestros se aumentan. Y segundo, y más importante, porque exige mucho, es muy exigente, exige resultados, exige responsabilidades. Si queremos subir en nuestro trabajo, si queremos triunfar, normalmente tiene que ser la base de un gran sentido de la responsabilidad. Nos están potenciando eso, si no hay más que verlo en los chicos jóvenes, que como hemos hablado aquí ya, cuando los exámenes a veces dan pena, los profesores cómo les exigen continuamente, ¿eh? Eso es tremendo y eso está aumentando los rasgos obsesivos de las personas normales. Vivimos en una cultura del éxito y hace, pues no sé, unos días o cosa de un mes, una cosa así, Iñaki Gabilondo decía en este programa que es curioso, antes existía un poco esa frase de, pues unas veces se gana y otras se pierde, y ahora parece que la frase es, tenemos la obligación de ganar siempre. Hay que ganar siempre, entonces tú fíjate la responsabilidad y la tensión que eso nos produce, con lo cual estos rasgos, claro, el obsesivo en general es una persona bastante bien preparada para el éxito, porque es una persona muy responsable, muy concienzuda, muy ordenada, con lo cual uno puede fiarse mucho de él. Son rasgos que la sociedad occidental, la sociedad potencia, porque son las que convienen. En cambio, el nonchalance, que en francés quiere decir un poquito el pasota, hablando en castellano, pues eso no lo potencia, porque ese no es el triunfador. Y la sociedad anglosajona, que nos está culturizando, y volvemos a nuestra reivindicación... La sociedad yankee, que nos está culturizando, y volvemos a nuestra vieja reivindicación de la vida mediterránea, pues lo que tenemos que hacer es volver a nuestras raíces un poquito y no dejarnos solo llevar por la vida yanqui, que tiene sus ventajas también, pero no tener esa asimilación, porque si ustedes se fijan, si te fijas, José Luis, la capacidad que tenemos de copiar lo malo es infinito. En general lo bueno nos cuesta mucho copiarlo, ¿eh? Hace un ratito, cuando conectábamos con el Tour de Francia con Juan Antonio Alcalá, hablábamos de Alex Zülle y nos decía Juan Antonio que, hombre, que al fin y al cabo para un ciclista hoy en día llegar segundo después de Indurain es vencer, y al calor de eso estábamos charlando después fuera de micrófono Manuel Toaria y yo sobre quien sigue siendo el mejor corredor de todos los tiempos, Eddy Merckx, que es un hombre que lo ganaba todo, pero absolutamente todo, no como Indurain, que pierde un giro y no pasa nada, pues lo ha perdido, pues ya ganará la siguiente carrera. Ganaba todas las carreras en las que participaba, y la primera vez que en un Tour de Francia quedó segundo, se retiró porque no soportaba ser segundo. Claro. Ese es un ejemplo de obsesivo. Es un ejemplo absoluto de obsesivo. Además, Eddy Merckx era perfecto en todo. Él era, la cronometrada lo hacía perfectamente, llaneaba, sprintaba, y lo que no hacía al principio, que era subir, acabó aprendiendo a subir como el que más, ¿eh? Sí. Oye, ¿cómo interfieren en su vida y en la de los demás las obsesiones de quien las padece? Por ejemplo, pues lo que me ha pasado a mí hace un ratito, que he tenido que repetir Guipuzcoana 20 veces y he aburrido a la gente. Pues mucho, en el control ya estaban hartos de poner la música. Mucho interfiere, porque el obsesivo no solo se amarga la vida, sino que se la amarga a los demás, por una razón, porque no solo él quiere tener esos rasgos, sino que quiere que los demás los tengan también. Entonces, por ejemplo, el orden, fíjense ustedes, la típica, y seguro que muchos de nuestros oyentes se van a identificar, la típica ama de casa, la típica madre ordenada, maniática de la limpieza y del orden, pues amarga la vida a los demás, ¿eh? Eso es tremendo, ¿eh? Yo eso lo vivo en la consulta continuamente. Dices, es que no nos deja ni movernos, es que este cenicero no se puede ni usar. Es decir, no solo ella es muy controlada, muy perfeccionista, sino que quiere que los demás sean así. El hombre que es muy responsable, pues a sus hijos, es muy intolerante con sus hijos, les exige mucho, es muy inflexible, pero fíjate, José Luis, en su trabajo, con sus subordinados, él es un maniático del orden y quiere que sus subordinados lo sean, pero además quieren que sean perfectos, como él intenta ser perfecto. Eso somete a una tensión tremenda y amarga la vida. El obsesivo no solo se amarga la vida muchas veces, sino que se la amarga a los demás, porque el obsesivo quiere que los demás se contagien. Es otra de sus obsesiones. ¿Hay algún ilustre obsesivo, mejorando lo presente, nosotros, que reconociera públicamente su obsesión e incluso hiciera, pues no sé, un poco una petición de perdón por ella o una rectificación? Pues sí, porque como yo iba a hablar de este programa hoy, yo tengo un poema aquí que me van a permitir, yo canto muy mal y recito muy mal, y me van a permitir... No, pero es mejor que recite, doctor. Sí, mejor. Sí. Alguna licencia que hoy, como primer programa casi del verano, les voy a pedir, y es que me aguanten que les lea un poema de un gran poeta que es Jorge Luis Borges. Él era un obsesivo
convicto y un obsesivo confeso al final de su vida, pero lo expresa tan bien que no he podido resistirme el traer esto con el permiso de José Luis y con el permiso de ustedes para recitarles un poema que se llama Instantes, escrito por Jorge Luis Borges. Dice: si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Correría más en riesgos. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas. Nadaría más ríos. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solo buenos momentos. Por si no lo saben, de esos está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, un paraguas, una bolsa de agua caliente y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Jorge Luis Borges. Bueno, ¿y hay algún modo de prevenir esta decepción final que le obliga a Borges a decir, pudiera, pero ya no puedo? Pues hombre, yo creo que Borges lo ha dicho mucho mejor que yo, pero vamos a intentarle dar algún consejo práctico. Fíjense que él ha dicho, viviría mucho más el ahora. No vivan en el futuro, no hipotequen su ahora por su futuro, porque nunca saben si va a suceder el futuro y cómo va a suceder. Segundo, no intenten controlarlo todo. No se puede controlar todo. Y además es bueno, dejen algo sin controlar en su vida. Verán cómo se relaja rápidamente. Pues claro, es que es imposible sacar un 10 en todos los exámenes. No intenten ser tan perfectos. No intenten hacerlo todo perfectamente. Piensen una cosa, no tengan ese gran sentido de la responsabilidad. Si usted piensa un poquito, piense un poco y escriba las ventajas y los inconvenientes que en su vida le ha traído desde pequeño ser tan responsable. Si pone en una columna las ventajas y en otra los inconvenientes, se va a dar usted cuenta que los inconvenientes han superado en gran mayoría las ventajas. Porque ha vivido usted toda la vida en tensión, ha vivido amargado por su sentido de la responsabilidad, no le ha dejado vivir. Piénselo un poquito. El sentido de la culpa. Piense usted que no hay nadie que sea el inocente universal. Nadie puede ser inocente de todo lo que pasa a su alrededor, ni nadie puede ser culpable de todo. Por lo tanto, no piense usted que cualquier cosa que pase a su alrededor va a ser culpa suya. Eso no es posible. No existe eso. Y sobre todo, y al final, y esto es lo que más quiero que ustedes recuerden, no hagan perfectamente las cosas. Cometan fallos. Muy bien, usted ha cometido un fallo. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Quiero que recalquen esa frase. Ayer hizo usted una cosa mal, se confundió. Como me decía a mí ayer un paciente en la consulta, por primera vez en mi vida a mi hijo me he desquiciado y le he dado una torta. El niño tenía 13 años, tampoco es el fin del mundo. Y yo le dije, bueno, José, ¿y qué? Era un obsesivo. Y José cometió un error. Bueno, ¿y qué? No pasa nada, todos cometemos errores. Hay que vivir en el presente, cometer errores, no controlarlo todo tanto, vivir un poco menos seriamente y dar más viajes en calesita.